lo voy a definir como X, ¿de acuerdo? Y voy a introducir esta X en esta ecuación y los otros términos los voy a volver constantes, porque mi intención es derivar, porque voy a minimizar, ¿de acuerdo? Voy a derivar entonces la atenuación con respecto a X, y me queda la ecuación de la forma K, que multiplica 1 más X sobre el logaritmo natural de X, ¿de acuerdo? Ahora la presentación entonces de la ecuación ya es la siguiente. Derivando con respecto a X, observamos el cambio de alfa con la geometría, e igualando a 0, después de derivar, e igualamos a 0 para minimizar. Esa igualación a 0 me permite a mí llegar hasta este resultado. Logaritmo natural de X menos 1 más X por la derivada del logaritmo natural de X entrega finalmente una ecuación que es trascendental. Recuerden ustedes que las ecuaciones trascendentales se resuelven dándole valores a ambos lados de la ecuación hasta encontrar que el valor final de B sobre A es 3.592. Conclusión: el valor de B sobre A es igual a 3.592, me permite a mí decir entonces que la ecuación de la impedancia característica, reemplazando ese término de B sobre A igual a 3.592 en este término, con epsilon r igual a 1, me da a mí un valor Z0 de 76.64 ohmios. Es la impedancia que garantiza baja atenuación en un cable coaxial, ¿de acuerdo? Producto de minimizar, de derivar e igualar a 0. Derivamos, igualamos a 0 y ese es el mínimo. Obviamente que hay que buscar el signo de la derivada para comprobar que si es un mínimo. ¿Estamos o no? Muy bien. Ahora, la pregunta que sigue es la siguiente: ¿cómo hago yo para resolver el problema de una señal que va caminando por el cable, que va viajando a través del cable con un nivel de potencia fijado, en donde yo ya tengo establecido Z0, asumiendo que nosotros no tenemos ninguna onda reflejada? Entonces esa impedancia permanece a lo largo de todo el cable, y la pregunta es: si yo quiero aumentar potencia, ¿qué es lo que le ocurre al cable? Miren lo siguiente, vamos a mirar en esta otra gráfica qué es lo que le ocurre al cable cuando hacemos eso. Pensemos entonces que si este es el conductor interior y este es el conductor exterior, el campo eléctrico toma esta dirección, ¿de acuerdo? Esa es la geometría, la configuración del campo eléctrico, y esta es la ecuación para el campo eléctrico. Es igual a lambda sobre 2pi por epsilon r, que era el término, la ecuación de la que habíamos partido ahora cuando empezamos a descubrir cuál era el condensador, cuál era la capacitancia en el cable coaxial. Ese es el término de donde partimos, y observen lo que dice ese término. Ese término está simplemente diciendo que si el valor de el punto donde yo hago la evaluación, a ver, quitemos esta parte de abajo y retomemos esto, que si el punto donde yo hago la evaluación, R, es cercano o distante del conductor central, el campo eléctrico cambia para un valor más alto o un valor más bajo. Me explico en la gráfica así. Este es R, ¿de acuerdo? A medida que yo me voy disminuyendo hasta tender hacia el conductor, R disminuye y el campo eléctrico aumenta. O sea, la condición peor para el campo eléctrico es en todo el borde del conductor central. Si yo disminuyo el diámetro de A, es decir, del conductor interior, entonces R disminuye aún más y se vuelve más crítico, ¿o no? Esa es una de las razones por las que yo tengo que cuidar en que el conductor interior no sea excesivamente delgado, porque si lo hago así, entonces la tensión de ruptura en ese punto es más fácil que se dé, aparece más fácil, se rompe más fácil, los dieléctricos se rompen del conductor interior hacia el conductor exterior, o sea, en el punto donde el campo eléctrico es más alto, que es adentro. Listo, muy bien. Pero miren que yo puedo hacer una presentación de esto para presentarla en función del voltaje. Derivo el campo eléctrico con respecto a R, de B sobre dr
que es el campo eléctrico, es igual a lambda sobre 2pi por epsilon r. El voltaje entonces tiene esta característica y lambda me sirve a mí para especificar el campo eléctrico en función de B. ¿De acuerdo? Y ahora hacemos lo siguiente. Vámonos a mostrar qué ocurre cuando B y A este es A y este es B. Cuando yo tengo ese par de conductores en la forma en que la tengo y la ecuación es de la forma B sobre R que multiplica el logaritmo natural de B sobre A, y venía de la ecuación de que E es igual a lambda sobre 2pi por epsilon por R. Aquí decimos, si R se disminuye hasta que sea casi prácticamente un punto o cero, el campo eléctrico es infinito. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora hacemos lo siguiente, pensemos en contrario, incrementemos A de tal manera que el valor de A cada vez es mayor y podemos pensar en una condición más crítica, es decir, pensemos en un cable coaxial en donde el valor de A es prácticamente igual al valor de B. Listo. Cuando B y A se acercan, este término tiende a 1 y el logaritmo natural de B tiende a 0 y E tiende a infinito. Cuando R tiende a 0, E tiende a infinito. Es decir, que existen dos condiciones extremas. La una, porque yo estoy haciendo que R sea muy pequeño, que el diámetro sea muy pequeño, y el campo eléctrico tiende a infinito. Y el otro extremo está diciéndome que si A crece hasta acercarse a B, entonces el campo eléctrico también tiende a infinito. ¿Qué significa eso? Que debe existir una A intermedia que hace que el campo eléctrico sea menos crítico que estos dos extremos. ¿De acuerdo? Que minimiza entonces la posibilidad de ruptura del dieléctrico. La pregunta es, ¿cuál será la relación B sobre A que me asegura que estemos entre este par de extremos y tengamos un valor bueno para que la tensión de ruptura sea la menos posible? ¿De acuerdo? Entonces, cuando estoy en esta ecuación, estoy haciendo una especie de resumen que me permite a mí establecer eso. Pongamos en la ecuación que en R igual a A se da la peor condición para el otro extremo, y aquí en R igual a 0 se da la peor condición. Eso como resumen, ¿de acuerdo? Entonces ahora pasemos a lo siguiente. Cuando yo estoy transmitiendo potencia por un cable, la potencia depende de la tensión del arco. La potencia total que puede transmitirse por un cable coaxial depende de la tensión de arco, es decir, la tensión de ruptura del dieléctrico. Y eso corrobora un poco lo que estoy diciendo aquí. Miren, aquí, como P es igual a B por I, el valor de la potencia, cuando sube B y sube I. ¿De acuerdo? Si subo B, entonces la posibilidad de ruptura crece según esta ecuación. ¿De acuerdo? Según la ecuación de B. Y como subo I, según esta ecuación, si subo el voltaje, entonces la tensión sube. ¿De acuerdo? Ahora bien, volvamos acá. El aumento entonces de P significa que se aumenta a ambos términos, B e I, para que Z0 permanezca constante, porque habíamos dicho que en el caso del cable coaxial eso es cierto, Z0 permanece constante. Pero cuando se incrementa la corriente I, se incrementa el calor en el conductor, y cuando se incrementa B, se incrementa la posibilidad de ruptura del dieléctrico. ¿Correcto? O sea que tenemos un gran problema de ambos lados. Cuando incremento la potencia, se incrementa el calor dentro del conductor interior, que es muy grave, y se incrementa simultáneamente la posibilidad de ruptura del dieléctrico. Y esa es la razón por la que queremos entonces lograr una geometría que nos disminuya esa posibilidad desde el punto de vista del campo eléctrico y desde el punto de vista de la corriente.
Vamos a empezar sobre el valor